Segunda de Timoteo 1:7 lleva como título Testificando de Cristo. Segunda de Timoteo 1:7. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Tome su asiento, hermano. Dios lo bendiga mucho. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos dio poder, nos dio amor y de dominio propio. Amén. Hoy vamos a hablar del dominio propio, hermano. Sabemos que a Josué, cuando le habló, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Fuerte y valiente. Amén. Con eso José pudo obedecer, pudo prevalecer, pudo orar, se detuvo en el cielo de las lumbreras. ¿Cuántas cosas más hizo Josué por ser valiente? Amén. Porque entendió que el espíritu que moraba en él no era un espíritu de cobardía, un espíritu de poder, un espíritu de amor. Amén. Y de dominio propio. ¿Qué será, hermanos? Dominio propio significa que cada una de las personas significa que tiene el control. Amén. Control de pensamientos, control de sentimientos, control de acciones, en lugar de que cada una de esas cosas que nombramos nos controlen a nosotros. Y usted dice, ¿por qué? Porque lo dice la palabra. ¿Qué espíritu tenemos de dominio propio? Entonces, ¿qué está aconteciendo en estos tiempos, hermano? ¿Sí? Sabemos que es algo que Dios nos dio a nosotros. Tal vez es algo que es sencillo, sí, muchas veces lo hemos orado, muchas veces lo hemos predicado, lo hemos leído, pero hemos llegado a realmente aplicarlo en nuestra vida. El dominio propio es algo que Dios quiere que sea una característica propia de cada uno de sus hijos, de mi vida, de su vida. Como hablábamos, que podamos controlar nuestros pensamientos, que podamos y sepamos controlar nuestros sentimientos, hermano, nuestras acciones, que podamos capacitarnos para poder ayudar a los demás y poder estar mejor nosotros, poder estar mejor, hermano. Amén. Porque alguien que no se domina, alguien que no tiene un dominio sobre sus sentimientos, sus acciones y pensamientos, ¿podrá ayudar a otro? Amén. Dígame si, y vamos a hacer un ejemplo, cuando la persona se enoja, la persona que se enoja, ¿puede enojarse sin lastimar a alguien? ¿Puede una persona enojarse sin lastimar? Piénselo, medítelo, ¿qué ha pasado cuando usted ha vivido ese testimonio? La persona que se enoja cambia hasta su carácter, su rostro, sus acciones. El que está enojado, hermano, no agarra algo y lo pone ahí tranquilamente. ¡Pah! No me hables ahora. O a veces ni el hecho de hablar hace falta, porque ya su rostro, hermano, lo está mostrando, lo está reflejando. Amén. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué más? Otro ejemplo de dominio propio cuando no es visible. Una persona que trabaja mucho, una persona que trabaja y que sabe la verdad que el cuerpo, el ser humano, necesita tiempo de descanso. Amén. Pero sigue un poquito más. Sigue un poquito más. Y se justifica muchas veces, no, que esto es para... Medítelo. ¿Dónde está el dominio propio, hermano? Si es algo que lo dio Dios. Meditémoslo. Ahora los niños a veces están jugando y uno lo habla como padre, ¿no? Son las 12 de la noche, 12:30. Y ellos están jugando. Hijo, vamos a dormir.
No, pero no tengo sueño, papá. Sí, pero mañana tenés que levantar temprano y tenés que descansar. Y el niño, ¿qué hace, hermano? Obedece. Enseguida, al instante. ¿Por qué? Porque está comprendiendo que es el tiempo de descansar. Amén. De esa manera el niño empieza a reflejar un dominio propio. Y muchas veces, si eso se lleva con regularidad, con perseverancia, el niño hasta ya los horarios los ordena, ¿no? Es impresionante. Los ordena. El niño sabe que a tal hora ya, papá, acordate que tenemos que... Sí. Amén. Pero el papá o la mamá, ¿qué hace? No, bueno, pero hoy no, hoy sigamos un poquito más. ¿Sabes qué me falta hacer esto? ¿Qué le está reflejando al niño? Amén. ¿Y qué pasa con todo eso que se edificó, hermano? Que Dios nos ayude. Estamos hablando del dominio propio. Estos son ejemplos simples. Puede usted abarcar un montón de áreas. Yo usted siempre. Usted, su día a día. ¿En qué no pudo tener ese dominio propio? Amén. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros de la vida, de lo que vivimos el día a día? ¿Qué es lo que nos impide, hermanos, tener ese dominio propio? Si acá en la palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Qué nos impide a nosotros, como hijos de Dios, poder llevar adelante este dominio propio, este fruto? ¿Será que la ansiedad? ¿Será el miedo? ¿Qué puede llegar a ser la impaciencia? No todo es trabajo, también hasta la pereza puede llegar a no ser un dominio propio en la persona. La pereza también, hermano. Amén. No hace falta que la persona sea todo el tiempo activa, no. A veces por no hacer nada no tiene dominio tampoco esa persona en su cuerpo. No avanza, hermanos. No avanza. ¿Qué es un obstáculo para el hijo o la hija de Dios que no le permite controlar esa cercanía a Cristo y lo aleja? Que no podamos tener esa plenitud, esa gracia con Dios, hermano. Vamos a Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Estas son todas cosas que impiden esa cercanía con Cristo. Amén. Y son todas cosas que no tienen dominio propio en la persona, hermanos. Es así. Cuando una persona no tiene dominio propio, es fornicaria, es adúltera, anda en inmundicia, anda en lascivia, porque no se controla, hermano. Va de un lado para el otro, idolatría, hechicería, borrachera, homicidio. Hablamos con un grupo de hermanos anoche que muchas veces hemos escuchado esta pregunta: ¿por qué Dios permite las guerras, las enfermedades, los homicidios, las violaciones y cuántas cosas más que hay en este mundo? Y aún más en estos tiempos. Y la respuesta sería: ¿qué es lo que Dios ha permitido al hombre que lo ha llevado a cometer eso? ¿Por qué no ha habido un dominio propio en la persona? El libre albedrío, hermano. La libertad. La libertad de decidir entre el bien y el mal. Ahí está la respuesta. La libertad de esa persona de hacer el mal, de no tener ese dominio, de conocer que hay un Dios que lo ama, que un Dios que aborrece la idolatría, que aborrece todo aquello que va en contra de algo moral, del bien, hermanos. Ellos deciden ir en contra. No es la culpa de Dios lo que está aconteciendo, sino que es por la desobediencia del hombre. Así es, amén. Porque no hay dominio en la persona.
Dígame si esto nos está llevando a interpretar y decir, claro, ¿cuántas veces ha pasado esto? ¿Y cuántas veces sigue pasando, hermano? Aún en los hijos de Dios, aún en nosotros, porque la palabra nos está hablando, nos está confrontando, nos está exhortando, nos está edificando. Amén. ¿Y qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe qué es el sinónimo de dominio propio? Templanza. Y en otras traducciones, amén, va a encontrar dominio propio. Amén. Y en lugar de mansedumbre, humildad. Amén. ¿Por qué Dios nos dejó? Dice, más el fruto del Espíritu, un consolador, hermanos. ¿Por qué nos dejó su Espíritu? Para que nos ayude. Porque solo no podemos dominarnos a nosotros mismos. Porque no es con fuerza, no es algo que se logra con nuestras propias fuerzas, hermano. Es un fruto del Espíritu de Dios. Amén. Es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros, en mi vida como en su vida. Amén. Porque somos templo del Espíritu Santo, dice su palabra. Amén. El dominio propio no significa que usted se va a limitar a algo, sino que usted se va a liberar de todo aquello que tal vez todavía no lo sabe dominar, hermano. Porque una persona que no tiene dominio propio no va a poder dejar eso que todavía está en su corazón, que todavía está en sus pensamientos, que todavía está en sus sentimientos. No, va a limitarse, no lo va a poder sobrellevar, hermano, porque va a ser con fuerza. En cambio, el dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo, lo va a liberar de eso. ¿Por qué? Porque lo va a saber entregar a Cristo y dejarlo en sus manos. Amén. El dominio propio no es limitarse, hermano, lo aclaro. Es liberarse de todo aquello que se sigue arrastrando por años. Por años. La persona va a entender que no es con fuerzas, sino con el Espíritu Santo. El dominio propio, este fruto, hermano, nos ayuda a resistir a la tentación, a controlar las emociones y sentimientos. ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir esa experiencia? Nos ayuda a ser equilibrados, hermano. Porque cuando se tiene dominio propio, se mantiene un equilibrio. ¿Y sabe dónde lo puede ver esto científicamente? En el cuerpo humano, ¿no usted? Sabe que en el cuerpo humano hay un balance. Balance, ya puede ser balance en el intercambio gaseoso, balance en la célula, balance en la sangre. Tiene que haber un balance, un equilibrio. Cuando no hay un equilibrio en los sistemas, en los órganos, en los tejidos, acontecen enfermedades, acontecen situaciones en el cuerpo y lo manifiestan. Amén. ¿Por qué las personas cuando no se alimentan bien no logran producir todos los nutrientes que necesitan? ¿Por qué existen las anemias? ¿Por qué existen todas esas cosas, hermano? Si Dios nos hizo imagen y semejanza, dice su palabra. Nos hizo sanos, perfectos, porque no hay un equilibrio en el cuerpo, hermano. Cuando no hay equilibrio, acontecen situaciones. Cuando la persona no tiene un equilibrio en su vida, no sabe dominar sus sentimientos, emociones, pensamientos, sus acciones, nombramos eso, hermano, pero abarca todo el ser, toda la persona. Amén. Es impresionante cómo la palabra de Dios nos lleva a la ciencia, hermano, y toda la ciencia está en base a lo que Dios nos ha enseñado. El dominio propio nos ayuda a equilibrarnos a nosotros en las decisiones que tenemos que tomar muchas veces. Nos ayuda para cuando vienen esos deseos
esos sentimientos en nuestra vida que nos hacen apartarnos de lo que Dios quiere de su voluntad con nosotros. Amén. Vamos a leer Filipenses, hermano. 2:13. En el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El dominio propio nos hace entender esto, que el querer y el hacer, ¿quién lo produce? Cristo, hermanos. El dominio propio nos hace pensar seguro, nos hace tener un buen juicio de las cosas cuando están aconteciendo, estar atento hasta en los sentidos, hermano. Amén. Cuando nosotros entendemos que hay que estar atentos, que tenemos un buen juicio, que hay que pensar, que no hay que tomar decisiones a la ligera. Amén. Que nosotros tenemos que movernos a la voluntad de Cristo y que a pesar de lo que esté aconteciendo, nosotros no tenemos que determinar nada. Nosotros no tenemos que determinar nada. Cuando el Hijo o la hija de Dios determina algo, ya sea en acción, en pensamiento, en sentimiento y aún en dónde más, en la boca. Amén. Determina algo, está yendo en contra de lo que Dios quiere hacer. Amén. Las personas con dominio propio tienen autocontrol, tienen disciplina, hermano. De esta manera no se van a dejar llevar por los deseos de la carne, ni por el mundo, ni por el adversario. Sea arrepentido en el nombre del Señor Jesucristo. Porque se va a vivir a la voluntad de Dios. A través de este fruto se tiene control total de los pensamientos, hermano. Aunque usted no lo crea, se tiene total control sobre los pensamientos. ¿Y qué pensamientos estamos hablando que hay que dominar? Los pensamientos negativos, las palabras, la lengua. ¿Por qué Santiago 3 nos habla de la lengua? De aquel que domina ese órgano tan pequeño, ¿qué más va a dominar? Todo, hermano, todo el cuerpo. Porque esa persona va a tener dominio propio sobre la boca y no va a permitir que salgan palabras negativas. No se va a maldecir, va a dominar todo el cuerpo, dominio propio, fruto del Espíritu. Y fíjense cómo es esto, porque primero, antes de llegar totalmente a desobedecer, a la acción, primero se piensa, después se habla con la boca, porque no va a soportar que el pensamiento quede ahí. Alguien tiene que escuchar lo que está pensando. Y dígame si no es así, hermano. Que antes de llegar a la desobediencia, a la acción, al pecar deliberadamente, ya lo pensó y ya lo dijo. Ya lo pensó y ya lo dijo, porque aún, y que el Señor Jesucristo nos ayude, muchas veces hasta en las oraciones declaramos lo que vamos a hacer, hermano. Pensando que esa es la voluntad de Dios, pero ya está en el corazón. Acuérdense la historia de Balaam y de Balac. Acuérdense, hermano, está en la palabra de Dios. Acuérdense lo que hizo Saúl. Pensó que no iba a venir el profeta y dijo: preparen todo, lo voy a hacer. Y después lo hizo. Pensó, lo dijo y actuó, hermano. Desobedeció, porque estaba turbado en su corazón. Él decidió tomar esa decisión, hermano. Que podamos tener ese dominio, ese control sobre todos los pensamientos negativos, palabras, acciones. Que no seamos impulsivos, hermano. Que no actuemos según nuestras pasiones y todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Que podamos meditar, hermano. Esto no es imposible. Es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir nosotros? ¿A quién tenemos que orar y pedirle que nos ayude, hermano? Primera de Timoteo 4:16 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es impresionante la palabra cómo nos va llevando al entendimiento. ¿A qué significa el dominio propio, hermano? ¿Qué significa dominar la lengua? ¿Qué significa, primeramente, tener cuidado de nosotros mismos? Del que más tiene que cuidarse es de usted. Porque la palabra de Dios dice, ¿quién va a cuidar mejor su cuerpo que uno mismo? Y si usted no cuida su cuerpo, usted mismo, ¿usted qué va a hacer, hermano? Lo va a destruir. Porque el que está morando en usted es el Espíritu Santo. Y aquel que no tiene ese respeto, Dios va a orar. Amén. Dios que lo sabe todo, hermano. Dios está todo el tiempo en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Miren lo que decía Pablo. Cómo él es quien en Gálatas nos habla de las obras de la carne. Cómo él nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y cómo nos va a hablar en 1 Corintios 9:27. Porque aún él entendía que en él tenía que estar ese dominio propio. 1 Corintios 9:27 dice así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando dice lo pongo por servidumbre, significa dominio, lo domino. Amén. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, hermano. Si usted busca esta traducción, si lo domino. Amén. Porque no, habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. ¿Qué significa esto? Que el dominio propio es algo que nos va a mostrar a nosotros el crecimiento espiritual y la madurez espiritual, hermano. El avanzar, el no volver a repetir los mismos errores. Amén. Porque no vaya a ser que nosotros, predicando la palabra, seamos eliminados, pequemos deliberadamente. Amén. Primeramente nosotros tenemos que ver cómo estamos. El dominio propio es la manifestación de la sabiduría de lo alto, hermano, que viene de Dios. Santiago 3:17. Esto nos va a ayudar a nosotros a no pecar. Esto nos va a ayudar a nosotros para evitar todas consecuencias por la desobediencia, hermano. Amén. Nos va a preparar para enfrentar las pruebas. El dominio propio, cuando nosotros nos acontece algo y aprendemos de eso, después tenemos dominio propio para no volver a caer en lo mismo. Cuando ya se cae en lo mismo, es porque se tomó algo deliberado. Porque ya sabíamos que iba a pasar, ya nos pasó. Porque ya nos pasó, hermano. Cuando a una persona le acontece una acción por un descuido, amén, ya sabe que si vuelve a hacer lo mismo, ¿qué le va a acontecer? Lo mismo, hermano. O sea, ya la persona no hace falta que esto, con todo respeto, muchas veces, y hasta mi persona lo ha usado, decimos, no, es que somos carne. No, es que la carne es débil. La carne es débil, sí, pero no podemos usar eso justificándonos, no somos carne. No, fue porque quiso. Porque quise lo hice. Porque había un sentimiento en mí que quería hacer esto. Es mejor porque ahí se corta enseguida. Y cuando lo ahora dice, sí lo hice porque tenía el sentimiento, quería hacerlo. Sé que fui en contra tuyo, pero perdóname. Ayúdame a tener ese dominio propio, para no autolastimarme a mí mismo. Porque si tú me hablaste, me dijiste lo que tenía que hacer en tu palabra, Señor Jesucristo, lo hice porque quería. No puedo justificarme y decir porque soy carne, no. Pablo decía, en los miembros está la ley del pecado, pero en su mente y en su corazón, ¿qué pacto hizo el Señor Jesucristo con nosotros? Dejó su palabra. Dejó su palabra, la verdad. Santifícalos en tu verdad. La palabra es la verdad. Entonces, Pablo nos enseña que nosotros tenemos que dominar esa ley del pecado.
con todo el conocimiento que en este tiempo Dios ha permitido que llegue a nuestra vida, hermano, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Tenemos que decir, sí, pequé, sabiendo que, pero tuve miedo otra vez. Ayúdame a dominar eso. Porque, hermano, déjeme decirle que cuando nosotros dejamos que la voluntad de Dios actúe, dígame si acontece algo peor. Por testimonio, cuando ha dejado que Dios haga la obra y usted se ha mantenido el dominio, ha dolido, sí ha dolido, pero ha perseverado, esa situación ha sido menos de lo que pensaba la persona que podía llegar a acontecer. Y fue así. ¿Por qué? Porque el que actuó fue Dios. Porque permitió que Dios actuara. Diferente a cuando la persona quiere meterse y meter su mano, hermano. Agranda el dolor. Amén. Porque no supo entender que el que tenía que orar era Cristo. Hay un testimonio de mi persona en el trabajo. Muchas veces mi persona oraba por mis compañeros, por aquellos que se levantaban, aquellos que agredían, aún en situaciones que había una reacción de mi persona. Amén. Y supe entender que cuando mi persona empezó a comprender que tenía que haber un cambio en mí y no en esas personas, empecé a aplicar lo que Dios me estaba enseñando, hermano. De tener un dominio sobre esas emociones y sentimientos. Porque ya a esas personas le empecé a pedir perdón. No, en vez de enfrentarlas, empecé a hablarles mansamente o responder lo que solamente era necesario en ese momento. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Dios empezó a orar en esas personas. ¿Pero por qué empezó a orar? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros bendecimos, ayudamos, le digo con mis palabras, al enemigo, sobre su cabeza se generan ascuas. Y esa persona después siente vergüenza. Y no quiere decir que hay que avergonzar a todos. No significa eso, hermano. Significa que esa persona va a empezar a respetar a aquel que le hace el bien. Y es así. Porque esa persona va a decir, no, ¿cómo no reacciona? ¿Por qué si lo estoy buscando, lo estoy maltratando, él me habla con amor, me bendice, me pide perdón? ¿Cómo va a reaccionar? Se va a apaciguar totalmente lo que está en esa persona, hermano. Y va a sentir vergüenza de su acción. De esa manera, a través del testimonio, esa persona va a generar un cambio, hermano. Muchas veces el cambio lo queremos generar nosotros. Con que tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Qué estamos haciendo? Si el que tiene que hacer ahora ahí es Cristo. Pero ¿cómo la va a hacer si nosotros empezamos a tener ese control sobre nuestra vida y a predicar, no solo con la palabra, sino con el testimonio? Se nos ha enseñado en la iglesia que la pelea siempre es de a dos. Amén. La pelea no es solamente de a uno. Amén. Es de a dos. Ahora si lo llevamos a nosotros estamos en un constante batalla con nosotros mismos, hermano. Pero si nosotros perseveramos en la voluntad de Dios, en lo que la ayuda que nos dejó, que es el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con la otra parte que no se permite, con la carne? No va a haber batalla, hermano, porque usted se va a mantener totalmente en el dominio propio, en lo que Dios quiere hacer con su vida, y va a ser sometido a toda la carne. ¿Quién nos enseña eso, Pablo? ¿Quién nos enseña eso, Jesús, cuando oró? Cuando estaba llegando el tiempo que iba a ser juzgado, iba a ser crucificado, él oraba: pasa esta copa de mí. Amén. Y aún lo manifestaba en su cuerpo físico, porque estaba en un nivel de estrés y de ansiedad en su cuerpo que su sudor derramaba sangre, hermano, gotas de sangre. Pero en ese momento él supo entender que como él salió de su boca, pasa esta copa sobre él, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieras, tu voluntad, que se haga tu voluntad. Ahí nos demuestra el poder del dominio propio, de entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén.
porque después vino un ángel y lo fortaleció. Pero imagínese que él estaba llevando el pecado en su cuerpo, el pecado de cada uno de nosotros, del mundo. Amén. Y que iba a pasar por una situación de dolor, iba a pasar una situación de muerte. Amén. De la carne. Pero él iba a resucitar, él iba a vencer. Yo he vencido el mundo, dice a nosotros. ¿Y cómo nosotros no podemos vencer si nosotros no tenemos mayor ventaja? Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, que no es por nuestra fuerza, sino por la voluntad de Dios que nos dejó ese consolador, ese ayudador. Y ese ayudador nos da el fruto del dominio. Amén. Como se hablaba hoy, todos los testimonios, todo lo que habla de Génesis y Apocalipsis, es cuando se han podido tomar buenas y malas decisiones. Cuando se ha obedecido y se ha desobedecido. Hay muchos personajes, mujeres y hombres de la Biblia, que nos han demostrado qué ha pasado cuando no ha habido un dominio propio en esa persona. ¿Qué pasó con Sansón, hermanos? Tenía un pacto desde niño, pero no supo dominar sus emociones y sentimientos. Amén. ¿Qué pasó con Moisés, el más manso? Que en un momento no dominó esa emoción, esa ira y golpeó. Amén. Pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pasó, está todo registrado acá, hermano. ¿Y usted cree que a ellos no está aconteciendo lo que a nosotros hoy no les aconteció? Sí. Pero nosotros tenemos la ventaja que hoy nos está hablando este manual. Nos está hablando, nos está mostrando qué podemos usar, hermano. Amén. El dominio propio es algo que todos deberíamos tener y que lo podemos tener. Amén. Su promesa, la palabra de Dios, nos dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se iba a derramar en todos los siervos y las siervas. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está en usted, hermanos? Amén. Confírmelo, hermano. El Espíritu Santo está en usted. Amén. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas. En amor, en gozo, en paciencia, en paz, en benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Usted tiene fe? Amén. ¿Por qué tiene fe? Porque cree. Amén. Porque persevera. ¿Y quién nos ayuda a tener fe, hermanos? El Espíritu Santo. Amén. Entonces crea que el Espíritu Santo mora en usted. Avance. Amén. No se deje dominar por sus sentimientos, por emociones, por pensamientos, por acciones. No lo permita, hermano. Porque hay una herramienta que tal vez no la estamos usando, no nos hemos detenido a meditarla, que hoy nos está hablando de dominio propio. Amén. No hay nada que nos impida lograrlo, hermano. Nada que nos impida lograr poder tener ese dominio propio en nosotros. Con todo el tiempo que la persona lleva caminando en el Evangelio, ¿alguna vez se ha puesto a meditar lo que ha avanzado en Cristo? Mi persona sí. Meditaba y hablaba con mi esposa y le decía, amor, si nos ponemos a meditar cuando nosotros no teníamos el conocimiento de Cristo, cuando llegamos a Cristo y a todo lo que Él ha hecho con nosotros por su amor, es impresionante cómo nos ha hecho madurar en muchas áreas. Amén. En muchas áreas. Y antes fue sin conocimiento, pero ahora que tenemos el conocimiento, ¿por qué cuesta más? Antes cuando no estaba el conocimiento, hermano, pero sí, es así, vamos así, hagamos esto, dejo esto. Ahora que tenemos el conocimiento, no estamos sabiendo tener ese dominio propio. Y volvemos a los niños. Los niños tienen dominio propio. Amén. Porque ellos saben lo que está bien y lo que está mal. A medida que van creciendo, y hay que orar por los adolescentes, por la adolescencia, ellos ya van cambiando sus decisiones. Van viendo otras cosas. Amén. Y ahí es donde debemos estar preparados. A nosotros nos pasa lo mismo cuando empezamos a madurar.
Ya cuando empezamos a madurar y somos un poquito más responsables y tenemos un poquito más de conocimiento, decimos, no, esto tal vez no es tan así. Ya nos creemos que es por nosotros y vamos en contra de lo que Dios nos está diciendo. No es tan así porque, fíjate, nos está hablando de esto, pero acá también no, tal vez esto. No, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Amén. Ahí altercamos, ahí ya no estamos dominando lo que nos está aconteciendo. Porque hemos engendrado, así como la edad, los años, también sentimientos, emociones diferentes. Que el Señor Jesucristo nos pueda estar ayudando, hermanos. Que podamos entender que el fruto del Espíritu no depende de la situación. El dominio propio tampoco. Y vamos a hablar de lo que es el gozo y la paz. El gozo y la paz y la templanza, porque esto hay que entenderlo, no puede determinar una situación en nuestra vida. ¿Por qué el Señor Jesucristo me dice entrar con acción de gracias? Estén gozosos, que haya paz. Porque eso tiene que estar siempre, hermanos. No puede pasar que una situación, que algo que nos esté aconteciendo quite eso. Porque si está aconteciendo que el gozo y la paz por una situación ya no está, la templanza de dominio propio va a pasar lo mismo. Por una situación que acontezca, al no saber tener el dominio propio, al no saber aceptar la decisión de Cristo, no se va a poder permanecer. El dominio propio, el gozo y la paz no lo determina lo que nos esté aconteciendo en nuestras vidas. Hermano, vamos a acontecer situaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Vienen tiempos peligrosos, pero eso no nos puede determinar a nosotros nuestro gozo, nuestra paz y nuestra templanza. No. A nosotros nos tiene que determinar el acercarnos a Cristo. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Y por qué Cristo nos está hablando de esto? Porque van a venir situaciones aún peores, hermano. Y lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Está aconteciendo. Cuando nosotros vemos que están pasando cosas, situaciones similares a lo que aconteció en la palabra de Dios, sigamos leyendo ese versículo bíblico. Porque vamos a ver el desenlace de lo que va a pasar más adelante, en el tiempo que estamos viviendo. Amén. Reyes que no supieron tomar buenas decisiones. ¿Qué aconteció con el pueblo? El pueblo siguió a sus reyes. Entró en desobediencia y vino la ira, el juicio de Dios. Pero había unos pocos que se mantenían en Cristo. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron salvos a pesar de todo lo que pasó, porque en ellos el gozo, la paz, la templanza no se modificó. Ellos siguieron creyendo, no se movieron de Cristo, hermano. Entonces la situación que pasó alrededor no le afectó. No le afectó, hermanos. ¿Qué pasó con Elías cuando estaba en la cueva? Habían entrado pensamientos negativos. Quería morir. Porque él pensaba que era el último que quedaba, que le iban a matar. ¿Y qué pasó? Habían profetas que habían sido guardados para Cristo. Pero se mantuvieron en gozo, en paz, en fe. Amén. Y no se doblegaron. Elías que hace un momento atrás había hecho descender, hermano, es impresionante. Esa persona se turbó en su mente. Amén. Esa persona no se pudo dominar en ese momento. Pero ¿quién vino en su ayuda? ¿Y quién viene en nuestra ayuda a nosotros? Dios, hermano. Dios manda un ángel, muchas veces no lo vemos, pero sentimos que nos ayuda. Amén. Ese mismo Dios está acá, hermano. Amén. Está con nosotros. Nos está hablando con amor, hijo. Ustedes pueden. Ustedes pueden. ¿Cuántas cosas nos queda por hacer y seguir adelante, hermano? Depende de nosotros poder dominar todo aquello que va en contra de Dios. En mi vida. Y usted sabe en su vida, ¿eh? Pero tengo que hablar de mí. Porque en persona me conozco a mí. Conozco mis sentimientos, lo que es en lo profundo del corazón. ¿Y quién más lo conoce? Cristo, hermano. Amén. Él me va a ayudar a mí.
Él lo va a ayudar a usted, hermano. Oh, el Espíritu Santo. Debemos lograr entender esto, hermano. Con esta capacidad, con este fruto, con tanta ayuda que hoy estamos teniendo, hermano. Él nos amó tanto que no nos dejó solos. Dijo, voy a preparar, porque tengo que seguir preparando, pero les voy a dejar ayuda. Amén. Y esa ayuda está, hermano. Tenemos que cooperar, hermano. Es decir, el Espíritu Santo me ayude, pero cooperemos, ayudemos, tengamos el dominio. Amén. ¿Por qué se contrista el Espíritu Santo, hermano? Porque no cooperamos. Amén. Porque no se coopera. Hoy Dios nos está ayudando a entender eso, y si yo lo entendía, gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dependemos nosotros de poder dar el paso. Amén. Porque de esta manera vamos a tener un buen testimonio. De esta manera, hermanos, nosotros no se nos va a hacer muchas veces cargoso como se manifiesta. Muchas veces llegan las cargas, llegan las preocupaciones y las ansiedades porque no supimos dominar el sentimiento y la emoción que está en nosotros. Amén. No lo supimos y eso nos llevó a desobedecer. Eso nos llevó a detenernos. Eso nos llevó a no poder avanzar, a alcanzar la negatividad, no solamente del pensamiento, sino que muchas veces hasta de la boca y sin darnos cuenta. O a veces dándonos cuenta. Amén. Sí, a veces dándonos cuenta también decimos, no voy a poder. No sigo para esto. No, estoy cansado. ¿Y qué pasó hoy, hermano? ¿A dónde se fue esa templanza? ¿A dónde se fue ese gozo, ese amor? Cristo no se aleja de nosotros. Amén. Fíjese que cuando estaban los discípulos en la barca y venían las tempestades y las olas, ¿cómo estaba Jesús? Dormía. Y ellos estaban desesperados porque decían, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. No podemos controlar. Lo digo con mis palabras, pero trate de ponerse en esa situación. Me imagino que no eran olas pequeñas. Y no era un barco. Era una barca de madera. Y venían las olas y golpeaban. Y lo fueron a despertar. Dijo, hombre de poca fe. Él se paró y vino la bonanza. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué nos demuestra de Jesús? Que Él, en la situación que sea, Él mantenía ese dominio propio. Él sabía lo que iba a acontecer. ¿Cuántas enseñanzas que nos da Pablo, hermano? Pablo también estuvo navegando. Pablo también, vino un ángel, lo fortaleció, tuvo dominio propio, alentó, los animó. Le picó una víbora, la sacó, le dio todo, mirá, ¿cómo? No reacciona, no. Él sabía a quién servir. Él sabía lo que tenía que hacer. A pesar de todo lo que le aconteció, él dijo, supe pelear la buena batalla. Amén. Amén. Esto se puede lograr. Y esto es para la audiencia y para nosotros. ¿Cómo se logra esto, hermano? El dominio propio, el fruto del Espíritu Santo, leyendo la palabra todos los días y orando. Amén. Leyendo y orando todos los días. Sometiendo todos los pensamientos, todas las emociones, todos los sentimientos. Amén. Buscando la dirección y la voluntad de Cristo. Amén. Si Dios quiere, haremos esto, haremos aquello. Amén. Que el Señor Jesucristo nos pueda estar ayudando. Vamos a terminar con 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1, versículo 5 al 7. En el nombre del Señor Jesucristo.
Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Partícipes de la naturaleza divina, poniendo diligencia, siendo diligentes, hermanos. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué hace una mujer virtuosa? Amén. Edifica su casa. El conocimiento de la palabra de Dios, a lo que Dios nos ha dado, a que nos ha dado a entender y conocer a través de su Espíritu Santo, a través de la verdad, nosotros tenemos que poner dominio propio. Amén. Es muy claro cómo la palabra de Dios hoy me habla a mi vida primeramente, y juntamente, como dice, con el dominio propio, paciencia, esperar, no determinar nada hasta que Cristo nos haga bueno. Amén. Que sepamos nosotros tomar buenas decisiones, que el Señor Jesucristo nos ayude para que esta palabra nos ayude a avanzar, hermano, nos ayude a animarnos, nos ayude a ser esforzados y valientes. Amén.